Continuando, ahora vamos a proceder a calcular la carga muerta que se ejerce sobre la columna del tipo C3 que estamos diseñando. Entonces vamos a obtener el peso en la viga principal, luego el peso en la viga secundaria, el peso propio de la columna y después sumamos estos tres pesos. Vamos a explicar entonces cómo funciona este cuadro. En la viga principal, como habíamos ya calculado, tenemos la carga muerta ya en la viga principal a nivel de esta franja, que pesa 1220.40 kilogramos por cada metro en el nivel de la azotea. Entonces, para saber el peso total, lo multiplicamos el peso de esta franja por el largo de este tramo de viga principal. Entonces sería 1220.40 por 4.40 para comprobar, ¿no? 1220.40 por 4.40 nos da 5369.76, que es, redondeando, 5370, como tenemos aquí en el cuadro. Para los pisos 4, 3 y 2 también tenemos ya el dato aquí en viga principal. La carga muerta, tenemos que esta franja pesa 2016.40. Eso tendríamos que multiplicarlo por 440, por la longitud del tramo de viga principal. 2016.40 por 440. 2016.40 por 4.40 sería 8872.16. Aquí nos sale 8872, que es lo mismo para el tercero y segundo piso. Esta sería la carga muerta en la viga principal en cada piso, según cada piso. Continuando, en la viga secundaria también ya habíamos calculado, aquí tenemos vigas secundarias, la carga muerta o carga permanente a nivel de la azotea es 660 kilogramos por metro. Esta franja pesa 660 kilogramos por cada metro. Para saber el peso total en este tramo de viga secundaria, lo multiplicamos por la longitud de este tramo de viga secundaria, que sería 1.98 según el área tributaria. Entonces tenemos que multiplicar 660 por 1.98. 660 por 1.98, que sería 1306.8, redondeando 1307. Aquí está 1307. Para los pisos 4, 3 y 2, que también tenemos ya la carga muerta distribuida, es 1062 kilogramos por metro. Lo multiplicamos por el ancho, que es 1.98. Entonces es 1062 por 1.98. 1062 por 1.98 nos da, 1062 por 1.98, 2102.76, redondeando 2103. Aquí tenemos ya 2103, que es lo mismo para los pisos 3, 2, para los pisos 4, 3 y 2. Para hallar el peso de la columna, es decir, el peso de este tramo de columna, viendo este esquema, sería el peso de este tramo de columna para el segundo nivel. En el segundo nivel hemos calculado el peso del área tributaria respecto a la viga principal y viga secundaria, y tenemos que hallar el peso de este tramo, desde este nudo hasta el punto donde la columna ingresa al suelo. Esto es lo que corresponde al segundo piso. Lo que corresponde al tercer piso sería este área
más este peso de columna desde este nudo hasta este nudo. Eso corresponde al tercer piso. Entonces, para ello hemos definido preliminarmente un espesor de columna. Para el nivel de la azotea, 25 centímetros de lado de columna. Para el cuarto, tercero, un lado de columna de 30 centímetros. Y para el primer piso, una sección de columna de 35 centímetros. Entonces, esto se halla fácilmente, ya lo está haciendo el programa, multiplicando, por ejemplo, para la azotea, punto 25 por punto 25 por la altura de la columna, que es 2.57, y por el peso específico del concreto, nos resulta 385.5, redondeando 386. Aquí tenemos los 386. Y así también para los demás pisos, para el cuarto, tercero y segundo pisos. Entonces, la carga muerta sería la suma de estas tres cargas, como ya les había dicho, que eso lo podemos verificar. Por ejemplo, para el cuarto piso sería 8.872, que está acá, más 2.103, más 555. Sería 11.530. Fíjense, aquí está los 11.530. Y así el programa ya suma para todos los pisos. Entonces, en la siguiente columna tenemos el peso muerto acumulado, que simplemente es la acumulación de los pesos, llegando hasta un peso máximo de 41.852 kilogramos. Este peso sería el que se ejerce en el punto en el cual, o en la sección en la cual la columna ingresa al suelo. Entonces, si vemos el esquema, sería en este punto donde se está produciendo ya la carga acumulada de todos los pisos: azotea, cuarto, tercero y segundo piso, incluido este tramo de columna. Aquí se está produciendo ese peso. En esta columna simplemente se están acumulando los pesos, llegando a un peso máximo de 41.852 kilogramos. En la siguiente columna tenemos la suma de la carga muerta más la carga viva. Simplemente es una suma de esas dos cantidades: 6.171.9 más 30.122, sería 36.293.9 kilogramos, 36.294 redondeando. Y así para los demás pisos, ¿no? Ya el programa ya realiza el cálculo. En la siguiente columna tenemos el peso mayorado, es decir, que estamos multiplicando a la carga muerta por un factor de 1.5 y a la carga viva reducida por un factor de 1.8. Eso ya lo hace el programa, como pueden fijarse aquí. Entonces tenemos una carga mayorada, acumulada, la máxima sería de 76.971 kilogramos. O sea, quiere decir 76, casi 77 toneladas. Entonces, ese peso se está produciendo en esta sección de columna, en este punto. En el punto donde la columna ingresa al suelo, allí se está produciendo las 76, casi 77 toneladas en este punto. Bueno, ahora ya estamos listos para poder obtener las secciones de la columna, o sea, saber qué longitud va a tener el lado de la columna, si van a ser columnas de 25 por 25 centímetros o de 30 por 30 centímetros. Entonces, para ello vamos a usar esta fórmula, que también está indicada en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La fórmula nos indica lo siguiente: C por P sub U igual a phi por 0.85 por F'C por A sub C más Fy por A sub S, donde C es un coeficiente que mayor a la carga última que hemos hallado por efectos de momento o flexión que reciben las columnas. Entonces por eso también se está mayorando la carga para poder hallar el área de concreto. De esta fórmula estamos despejando el A sub C, que es el área de concreto. Quiero comentar algo respecto a esta fórmula que está indicada también en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aquí en el acápite 10.3.6.2, para elementos no preesforzados con estribos que cumplan con 7.10.5 se usa esta fórmula, que es con la que vamos a calcular la sección de la columna. En esta fórmula tenemos P sub n. El P sub n es la resistencia axial nominal de la sección transversal, o sea, es la resistencia que ofrece el concreto. P sub o sub n, aquí según el reglamento vendría a ser lo siguiente: P sub o es la resistencia axial nominal para una excentricidad igual a 0. Claro, se está suponiendo que hay una excentricidad igual a 0. Con eso estamos calculando la sección de la columna. Esto es igual a lo siguiente: 0.80 por phi, factor de 0.85 F'C, factor de A sub G menos A sub St más Fy por A sub St, donde A sub St es el área de acero. Yo lo que quiero resaltar de esta fórmula es que está considerando la resistencia que ofrece el concreto más la resistencia que ofrece el acero. Miren, fíjense, aquí se está multiplicando el F'C por el área de concreto, que es estas dos expresiones, y a ello se le está sumando el grado de fluencia del acero por el área de acero, o sea, por el área de las varillas de acero que coloquemos. Vamos a hacer un pequeño ensayo para darnos cuenta de cómo funciona esta fórmula. Para ello vamos a suponer un A sub G, o sea, quiere decir un área bruta de concreto de 25 por 25, suponiendo que nuestra columna tenga 25 centímetros de lado. Entonces el área bruta de concreto sería la multiplicación de 25 por 25, que sería 625 centímetros cuadrados de área de concreto. Este es el A sub G que estamos hallando. El A sub G está indicado aquí en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es este. A sub G es el área bruta de la sección en milímetros cuadrados. Para una sección con vacíos es el área de concreto solo y no incluye el área de los vacíos. Bueno, esto es si se refiere a una columna que tenga un área hueca, ¿no? Pero en nuestro caso es una columna llena. Entonces es el área bruta de la sección A sub G, que sería 25 por 25 centímetros cuadrados. Necesitamos también saber el AST, o sea, el área de acero. A sub ST sería igual, supongamos que en la columna tenemos 6 varillas de acero, y de media, cada varilla de acero de media sabemos que tiene 1.27 centímetros cuadrados. Entonces el A sub ST sería la multiplicación de ambas cantidades, 7.62 centímetros cuadrados. Entonces, volviendo a la fórmula, restando el área bruta menos el área de acero, tenemos solamente el área de concreto. Eso sería así: A sub G menos A sub ST, que sería igual a los 20 más 625 menos 7.62 centímetros cuadrados. Este es el área neta de concreto, solamente el concreto. Querría decir, por ejemplo, que
si tenemos esta columna con las 6 varillas, el área neta de concreto sería este área solamente, en la que vamos a sombrear. Ya solamente el área sombreada, no incluiría el área del acero. Entonces, este sería el área neta de concreto, 617.38 centímetros cuadrados. Continuando con la fórmula, entonces a esta cantidad, fíjense, se le está multiplicando por F'C. Sabemos cuánto es el F'C. Es igual a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También, miren, fíjense, se le está aplicando un factor de 0.85. Entonces, si hacemos lo siguiente, 0.85 por A sub G menos A sub ST, pero bueno, aquí falta el F'C, por F'C por el área neta de concreto, sería igual a lo siguiente. Entonces, mejor acá, multiplicamos el 0.85 por el F'C, que es 210, por el área neta de concreto, que es la resta que ya habíamos calculado. Nos resulta 110.202.33 kilogramos, que es una cantidad bastante grande. Son 110 toneladas de fuerza que ofrece el concreto. Ahora vamos a hallar la fuerza que ofrece el acero. Aquí ya habíamos tenido el área de acero. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí se está sumando en estas dos cantidades que se multiplican, se está sumando la resistencia que ofrece el acero, que la resistencia del acero es grande. Entonces eso lo vamos a hacer acá. AFY por A sub ST, que sería igual a lo siguiente, más FY, que es 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por el área de acero, que es 7.62, son 32.004 kilogramos que estaría ofreciendo el acero. Entonces, fíjense estas dos fuerzas grandes, que son las que ofrecen la columna. Es la fuerza que ofrece la columna. ¿Y qué es lo que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones? Aquí entre los corchetes se está sumando las dos fuerzas, ¿no? La fuerza del concreto más la fuerza del acero. Vamos a hacer eso. Vamos a sumar, aquí vamos a hacer la fórmula, más FY por A sub ST. Eso lo vamos a encerrar entre corchetes. Ya. Eso es igual a la siguiente suma, más las 32 toneladas más las 110 toneladas. Fíjense, son 142.206.33 kilogramos que ofrece la resistencia de la columna, ¿no? Es una fuerza grande y es solamente una columna de 25 por 25 centímetros. Pero también el Reglamento Nacional de Edificaciones lo está reduciendo esta cantidad con dos factores, ¿no? De 0.80 y un factor phi. El factor phi es un factor de reducción de resistencia, que es el siguiente, que también lo indica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí, factor de reducción de resistencia, véase capítulos 9.3. Las resistencias de diseño phi por R sub n, proporcionada por un elemento
sus conexiones con otros elementos, así como sus conexiones transversales en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposiciones de esta norma, multiplicada por los factores phi. Eso es lo que quería decir. Factores phi de reducción de resistencia especificadas a continuación. Tenemos los factores phi de reducción, que dicen: el factor de reducción de resistencia phi debe ser el especificado en 9.3.2.1 a 9.3.2.8. Entonces, flexión sin carga axial es 0.90. Este no es nuestro caso porque nosotros sí tenemos carga axial, o sea, tenemos carga de compresión, de aplastamiento. Aquí, carga axial y carga axial con flexión. Sí es nuestro caso porque tenemos carga axial y este sería nuestro caso, carga axial con flexión. En el ítem A, carga axial de tracción con o sin flexión. Nosotros, bueno, nuestra carga axial no es de tracción, entonces no sería este nuestro caso. Carga axial de compresión con o sin flexión, este sí sería nuestro caso, porque tenemos carga axial de compresión, de aplastamiento, con o sin, nosotros tenemos con flexión, entonces este es nuestro caso. Para elementos con refuerzo en espiral, ese no sería nuestro caso. Para otros elementos, este sería el phi que debemos usar nosotros, 0.70. Entonces nos vamos con esa cantidad al cálculo. Entonces nuestro phi sería igual a 0.70. Y hemos preparado acá un símbolo de phi. Bueno, entonces ya estamos listos para poder utilizar ya casi toda la fórmula de la norma. Hemos hallado los corchetes, vamos a multiplicar por el phi y por 0.80. Entonces toda esta fórmula va así. Bueno, vamos a poner 0.80 por el phi. Vamos a escribirlo el phi con letras porque no tenemos el signo. Y resultaría así. Entonces multiplicamos esta fuerza por 0.80 y por el phi, que es el que tenemos aquí. Miren, fíjense, se ha reducido a 79.635 kilogramos. Con esta fuerza es con la que se va a calcular la sección de la columna, ¿no? Este es un ensayo muy rápido, muy práctico que hemos hecho para poder saber con qué fuerza contamos, ¿no?, en el cálculo de las columnas, ¿no? Miren, o sea, es con 79.635.54 kilogramos, o sea, quiere decir 79, casi 80 toneladas. Bueno, con eso regresamos al cálculo. Ya habíamos obtenido el despeje de la fórmula, entonces aquí tenemos el área de concreto. Resolviendo todo esto obtenemos A sub c es igual a 0.0054 c por P sub u. Hemos elaborado este cuadro donde en esta columna tenemos el piso, ¿no?, el segundo piso, tercero, cuarto piso y la azotea. El C que vamos a usar, que es un coeficiente por momento, por flexión en la columna, con el cual se está mayorando la carga, entonces esto es todavía un grado de seguridad para el diseño, ¿no?, que indica el reglamento. Y C es igual a 1.7 para columnas por encima del tercer piso, y C es igual a 1.5 para columnas por debajo del tercer piso. Entonces por eso aquí el programa ya está haciendo esa elección. El P sub u simplemente se jala de los datos que ya habíamos calculado, ¿no? ¿Cuáles son los pesos últimos? Estos son los pesos últimos que ya habíamos obtenido.
Entonces el área de concreto resulta de aplicar esta fórmula simplificada, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el área de concreto. Por ejemplo, para el nivel de la azotea, o sea, quiere decir para el tramo de esta columna, de este tramo de columna, fíjense, desde aquí, desde este nudo hasta aquí, ese es el tramo que está calculando, porque este es el nivel de la azotea. Requerimos tan solamente 134 centímetros cuadrados. Y si nosotros sacamos la raíz cuadrada de esa cantidad, 134 raíz cuadrada, nos sale un lado de 11.57. O sea, con una columna de 12 por 12 centímetros estaríamos absorbiendo este peso al nivel de la azotea. Pero el programa ya lo asume como 25 por 25 centímetros la sección de la columna, porque es lo que indica el reglamento. No se puede tener columnas de menor dimensión para un sistema aporticado. Para el cuarto piso, fíjense, necesitamos 329 centímetros cuadrados nada más, y eso quiere decir que requerimos un lado de 18 centímetros. También asumimos 25 centímetros por 25 centímetros. Para el tercer piso necesitamos también 460 centímetros cuadrados de columna, y sacando la raíz cuadrada nos resulta 21 centímetros. Quiere decir que también necesitamos una columna de 25 por 25 centímetros. Para el segundo piso, la parte más cargada, necesitamos un lado de 25 centímetros y un poco más, ¿no? Porque el área de concreto que requerimos, es de 628 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces requerimos una columna de 25 por 30. Aquí tenemos opción de escoger, por ejemplo, en este lado 30 y en el otro ya se va a calcular 25 centímetros. Bueno, con ello ya tenemos entonces todas las dimensiones de las columnas ya prediseñadas, ¿no? Que generalmente van a ser las definitivas, ¿no? O ya a criterio de cada calculista se puede incrementar de repente un poco más la sección, ¿no? Pero si nosotros diseñamos de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, podemos tener la plena seguridad de que estamos en el rango seguro, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Gracias.